Vamos a continuar con esta clase número 2 y con este tema número 3, que es todo lo que hace a tabla de datos. En este caso tenemos una tabla de plantas frutales con su alto, su edad, su rendimiento y su beneficio. Tenemos ciertos criterios que, como lo vimos en filtros, se escriben en la parte superior de la tabla. Y vamos a aplicar algunas funciones interesantes que nos pueden permitir trabajar sobre la tabla de datos. Antes de ello, les voy a explicar cómo puedo yo armar una lista desplegable. Vamos a ir a la hoja número 2 y vamos a escribir acá los tipos de árboles frutales que necesitamos para la tabla o para la base de datos de entrada. Manzanos o manzano, peral, cerezo. Vamos a trabajar con estos tres tipos de árboles. Vamos a marcar más de una fila y le vamos a asignar un nombre a este rango de datos. Asignar un nombre a un rango de datos puede resultarles útiles porque cuando uno asigna un nombre a un rango, luego si trabaja con ese rango, por ejemplo en una fórmula o en este caso que lo vamos a utilizar para validar una celda, recordar el nombre es mucho más práctico. Y al mismo tiempo yo lo puedo buscar en los distintos nombres de las distintas listas y lo puedo encontrar de esa manera. Vamos a asignarle un nombre y para eso vamos a ir a fórmulas, asignar nombre a un rango, definir un nombre y en este caso obviamente nos toma la primera palabra de la lista, pero le vamos a asignar como nombre árbol, árboles. Está dentro del libro, si queremos algún comentario que por allí a la hora de buscar la lista nos recuerde de qué estamos hablando, de qué lista era, etc. Y aquí nos dice la ubicación, que es hoja 2, y desde A1 hasta A22. Ustedes después pueden poner más cantidad de información en la lista y obviamente les va a aparecer en la lista desplegable. Vamos a ponerle a aceptar, vamos a ir a la hoja 1, nos vamos a posicionar en la primera celda donde queremos desplegar dicha lista. Y vamos a validar, vamos a ir a datos, validación de datos, ingresamos y aquí vamos a elegir como validación lista. Y luego vamos a poner que el nombre que teníamos que era árboles. Vamos a aceptar y obviamente aquí nos aparece la lista que elegimos de las listas que hemos creado. Desde aquí yo puedo elegir, por ejemplo, la carga de la información correspondiente a mi tabla de datos. Esto puede ser muy útil cuando ustedes trabajan con muchos datos, porque estas listas las pueden crear y luego de las mismas seleccionan e incluso obviamente puedo ir aquí, agregarle otros árboles y obviamente me va a aparecer en este listado. Por otro lado, también es importante, como les dije, asignar nombres a los rangos. Recién se lo asignamos yendo a la función rango. Por ejemplo, yo podría asignarle como nombre de rango a toda esta tabla, a toda esta base de datos, colocando aquí el nombre, en el cuadro de nombres, le pongo el nombre que quiero, por ejemplo, tabla, y dándole Enter, automáticamente esta tabla que va desde A4 a E10 va a tener un nombre y luego no voy a tener que escribir más el rango de esa manera, sino que simplemente voy a tener que escribir entre comillas el nombre de la tabla, el nombre que yo haya elegido. Eso se los digo a modo de sugerencia porque a muchos les gusta trabajar más con texto dentro de las funciones y otros más con los rangos determinados por el nombre de columna y fila. Vamos a comenzar a ver las funciones de la base de datos, funciones que les pueden ser muy útiles porque las mismas cuentan, calculan valores máximos, mínimos, suma, promedio, pero de la base de datos se extrae los resultados de la base de datos y combina con determinadas condiciones de filtrado. Es decir, si yo tuviera que sumar el beneficio, obviamente con una función suma o con una autosuma, me sumaría todos los beneficios correspondientes. Pero con B de suma, lo que me va a permitir va a ser sumar los beneficios acorde al criterio que yo desea colocarle a esa suma.
y me los va a extraer de la totalidad de la base de datos. Vamos a empezar a ver una por una para que ustedes vean los resultados y de esa manera vayan entendiendo. B de contar nos va a contar las celdas que contienen un número y B de contar A las celdas que contienen un valor, es decir, que no estén en blanco. Pueden tener números o pueden tener otro tipo de contenido, pero no cuenta las celdas en blanco. Obviamente nos va a contar las celdas que contienen números en un campo, es decir, en una columna de registros de una lista. Vamos a empezar con B de contar. Algo importante es que ustedes sepan que en este caso estas funciones tienen tres argumentos. Tres argumentos que deben ser separados uno de otro por punto y coma. Y en caso de que utilice texto en algunos de ellos, lo debo colocar entre comillas. Vamos a empezar por B de contar. En primer lugar vamos a poner la función B de contar. Automáticamente aparecen las ayudas, que esto es automático en Excel. Incluso aquí nos dice que cuenta las celdas que contienen números en el campo, columna de registro de la base de datos que cumple las condiciones especificadas, es decir, nos da una ayuda, lo cual nos puede ser muy útil. Y vamos a contar cuáles son los tres argumentos. La base de datos la vamos a marcar, sabemos que es esta. Luego el nombre del campo, que lo puedo escribir entre comillas al campo elegido con su nombre, o bien puedo poner en número la columna que le corresponde. Por ejemplo, en el caso de edad, que va a ser el campo que vamos a elegir en este momento, podría haber puesto edad, como podría haber puesto el número 3, ya que está en la columna C. Y como criterio vamos a elegir los manzanos cuyo alto varía entre 10 y 16. Es decir, desde A1 hasta F2. Es decir, estamos examinando dentro de la tabla todos los registros de manzanos cuyo alto varían entre 10 y 16. Y vamos a ver en el campo edad cuántos de esas celdas contienen un número. Vamos a darle Enter y solamente tenemos uno. Vamos a hacer lo mismo ahora con contará, pero en este caso B de contará, acuérdense que nos va a contar las celdas que no están en blanco. Obviamente aquí todas tienen un número, pero también si no tuvieran número, si tuvieran texto, también nos lo contaría. Vamos a cambiar, vamos a poner beneficio. Digamos que en este caso, tanto en contar como en contará, el nombre del campo no influye demasiado. Es decir, no influye demasiado en cuanto a el resultado que querramos obtener. Ya me van a entender mejor cuando yo vaya a máximo mínimo, donde generalmente uno trata de contar de acuerdo a la columna. Es decir, yo quiero contar el beneficio máximo, el beneficio mínimo, ¿sí? Vamos a los criterios. Vamos a utilizar, por ejemplo, los manzanos también, el mismo criterio anterior, que están entre 10 y 16 metros. Vamos a poner Enter, nos da 1. B de máximo. Acá vamos a tratar de que nos devuelva el valor máximo en esta tabla de datos con algún criterio. Vamos a poner el signo igual, B de max, y observen, vamos a poner la base de datos y vamos a contar. En este caso nos conviene el beneficio, porque el máximo sí, entonces en este caso sí el nombre de campo adquiere valor. Esto es lo que les quiero decir, es decir, desde dónde yo quiero obtener el resultado, y es de la columna beneficio. Obviamente no me va a interesar contar a lo mejor el máximo de las alturas. Vamos ahora a poner el criterio, y podríamos poner el beneficio máximo tanto de las manzanas como de las peras. Entonces voy a elegir este criterio para que hagamos un cambio, para que ustedes observen, y es 105. En cambio, el mínimo me va a devolver el mínimo beneficio. Vamos a hacerlo para que ustedes lo observen. B de min. Vamos a poner la base de datos, columna beneficios, y en este caso vamos a poner, por ejemplo, el mínimo beneficio que me dieron los manzanos con un alto superior a 10 metros. Para elegir otro criterio. Y vamos a poner Enter, vamos a ver qué es el error que tuvimos. En buena hora que nos sale un error, fíjense que es valor. Si ustedes estuvieron viendo los criterios de errores, yo aquí lo que tengo es mal escrito el nombre del campo.
Por eso a veces es importante poner como nombre de campo, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 y no poner la palabra, porque al equivocarme en una letra obviamente saltó un error que me decía que era en parte del argumento.